Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Vamos a hablar de una película muy importante por muchísimas razones que estrena justo este fin de semana y de verdad me honra que nuestro invitado de esta tarde haya aceptado venir a los estudios de Cine Garage y de Puentes para hablar de Ana y Bruno. Entonces te doy la más cordial de las bienvenidas. Carlos Carrera, director, un director muy querido tanto por el público como por la gente que hace cine en este país, que a veces están peleadas esas dos cosas. Sí. Y un director mucho más importante, creo yo, de lo que mucha gente podría aceptar. Yo creo que tu trabajo habla por ti. Entonces, Carlos, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Gracias por la invitación. Y vamos a darle. Vamos a darle. Estrenas Ana y Bruno, una película. Bueno, se ha dicho en muchos sitios, no quisiera repetir las mismas preguntas de las entrevistas anteriores, pero sí costó muchísimo esfuerzo. Las películas cuestan muchísimo esfuerzo. Siempre. Las películas de animación se van haciendo poquito a poquito, aunque sean con computadora, aunque sean con flash, aunque sean con lo que quieras. Todas las películas animadas necesitan mucho tiempo y todas las películas animadas de cualquier país vienen, se tardan lo mismo. Una vez fuimos a presentar este proyecto en Annecy, me parece que en el año 2009, 2010. El festival de animación más importante del mundo, podríamos decir así. Y nos invitaron, tanto en el Festival de Cannes como en el Festival de Annecy, para buscar, para apoyarnos, para buscar coproducción. Y muchas de las películas que se estaban cocinando en esa época también estaban en la misma situación que nosotros. Algunas salieron apenas el año pasado, Ana y Bruno, y además ya lleva como terminada 2 añitos esperando el momento propicio en donde no hubiera superhéroes y cocos y cosas así, ¿no? Apañando las salas nacionales. Por eso también la película la terminamos en marzo del 2016, ya iba un ratito, por eso ya se paseó por el mundo, pero pues así son las películas. Claro, entonces digamos que estaba dentro del presupuesto esperar tanto para que quedara como querías. No, hubiera estado más padre hacerla en lugar de en 8 años en 3. Sí. Pero se alargó la producción porque estaba consolidado todo el presupuesto al principio y uno de los coproductores pues falleció. Y entonces sus herederos ya se salieron del mundo del cine. Eran unos productores extranjeros. Y pues se cayó la mitad del presupuesto y entonces pues le seguimos hasta donde teníamos dinero y tuvimos que parar aproximadamente 2 años esperando a que se reestructurara el financiamiento. Entraron, se unió Mónica Lozano y Alex García y Anime Studios y ya pues ya pudimos arrancar el final de la película, ¿no? Como el cierre de la producción. Y por eso se llevó tanto tiempo. Y es que en México pues es muy complicado hacer una película de esta naturaleza porque pues necesita muchísima gente, necesita más cuidado que el que normalmente se pone. Por eso es un poco más cara que las que se hacen normalmente, porque sí queríamos que la animación, como mucho respeto por el arte de la animación, que consiste en pues dotar de vida cosas que no existen, como hacer que actúen bien los muñequitos, que tengan peso, que no nada más que se muevan, ¿no? Ya primero, si se mueven, qué bueno, pero luego tienen que ser un vehículo para expresar emociones, para contar una historia y que sea pues verosímil, bonito, creíble el mundo físico donde está lo que estás viendo en pantalla. Que además es una historia, y me gustaría empezar a platicar más a profundidad de ella, justo de la película. Es una historia,
las películas son lo que son y si se hacen animadas es porque se tienen que hacer animadas, pero a la hora de entrar... Salvo las japonesas, que son buenísimas también. ¿No? A la hora de empezar a ver cómo se desarrolla la historia, Ajá. llega un momento en que dices, es que sí tenía que ser una película contada en animación. Totalmente. O sea, es una historia que tiene como personajes a la imaginación de unos locos. O sea, los personajes son seres imaginarios que imaginan unos internos en un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿eso cómo se ve? Pues en animación. Claro. Hacerla con actores de carne y hueso habría resultado quizá en un drama ultra intenso. Ultra intenso, aún con efectos visuales. Sí. Y pues nada, queríamos también hacer una película de chistes y de aventuras y de emoción, de alegría y de emoción de tristeza y de emoción de acción y de aventura y de amistad y pues sí, pues cómo contar esta historia de seres que son imaginarios. Pues en animación. Imaginación surgida de la locura y locura imaginando, que es un poco las vueltas que propone la historia, Así ¿no? es. Yo leí una entrevista, no sé si viste Los Increíbles 2. No he tenido oportunidad de Te la recomiendo mucho. A mí me encantan las películas y quiero ver Los Increíbles 2. Vela. Brad Bird, el director, tuvo ahí una serie de peleas en Twitter de muy baja intensidad, porque la gente se ofendía con la carga adulta que tiene la película. Es que si no, los papás se aburren. Número 1. Y número 2, él dijo, es que esta película es para adultos. Ya. O sea, Los Increíbles 2 no es una película para niños. Y creo que Ana y Bruno tiene la enorme cualidad de servir o de funcionar o de satisfacer a esos dos públicos. Es una película muy adulta, por un lado, por temas incluso serios y oscuros, pero los niños la pueden ver con una facilidad. Nos consta, la disfrutan muchísimo, se asustan cuando se tienen que asustar, se ponen contentos cuando se ponen contentos. Los niños la ven muy bien. O sea, me tocó verla con un niño como de 10 años que tenía un hermanito como de 8 y entonces era muy bonito cómo le iba explicando la película el niño de 10 años a su hermanito de 8 cuando de repente se confundía, entonces decía, y aquí, entonces ya el hermanito decía, mira, es que está pasando eso, y se sorprendía porque eran como muy, iban narrando lo que veían, iban narrando lo que les pasaba por dentro a esos dos niños, entonces fue muy divertido. ¿Tú tenías en mente estos dos mundos, el de los mayores, el de los menores? Sí, totalmente. ¿Se trabajó así el guión? Sí, se trabajó así el guión y los muñecos y pues todo lo que logramos al final sí fue con una intención. De hecho, exploramos varios tratamientos visuales. Uno pues, súper interesante que era como óleo escurrido y como acuarelas y pues estaba muy bien y a mí me hubiera gustado mucho hacerla así, pero pues no, o sea, ya iba a ser como más experimental, iba a ser visualmente más expresionista, más oscura. O sea, sí buscamos en el diseño de los personajes. Teníamos que además, o sea, hubo como retos técnicos también. No es una película de $200 millones, es una película de solo $5 millones. O sea, es nada, la verdad. Es nada. O sea, con una de Pixar se pueden hacer 50 Anas y Brunos. Entonces, el tratamiento de los personajes cambió. El tratamiento de los personajes cambió también porque, pues, o sea, de repente si eran demasiado realistas, o sea, las proporciones humanas eran realistas, pues ya te comprometes a un tipo de animación mucho más naturalista, entonces ya te alejas de la animación de muñequitos y de la flexibilidad que tiene. Las proporciones también determinan la manera de moverse de los personajes. Entonces, pues sí queríamos pues hacer una película que pudiéramos hacer con los recursos que teníamos, que quedara muy bien y que además sí transmitía todas las emociones que queríamos transmitir. Que repito, son emociones que por momentos pueden llegar a ser muy oscuras y muy intensas. Sí, quiero decir, como cuántas transformaciones hubo en ese guión de detectar que a lo mejor estaban llegando muy profundo
y que la película la podían ver los niños y que esa profundidad no les convenía, quizá. No sé si no, se o sea, transformó de hecho, mucho. el guionista, la historia original, o sea, platicando con él, pues dijo, no, es que yo nunca pensé que fuera una historia para niños. Ujú. No, a mí me gustó mucho y yo sí la vi como historia para niños. Entonces, pues, o sea, sí hubo muchos cambios, sí hubo muchas adiciones y, y pues fue, pero es como el proceso normal del desarrollo de un guión. O sea, sí va cambiando a lo largo de los años, te van cayendo 20, se te van ocurriendo cosas. El guión original, o sea, primero estaba un guión original, el guión original lo empecé a trabajar con el guionista, luego para que hubiese más claridad en lo que estaba yo proponiendo, porque a veces pues era como complicado comunicarnos y ponernos de acuerdo. Hice o sea, dibujé toda la película para que ya se viera así, o sea, de qué estábamos hablando. Luego esa nueva historia pues, regresó con el guionista y luego esa historia reescrita a partir de lo dibujado todavía tuvo un tratamiento en donde ya se pulieron más a los personajes y se pulió más el final de la película, a cargo ya de la adaptación de Flavio González Mello al final. Pues. O sea, y ya tuvimos, después de tantos años de trabajo, el guión que se filmó. Y además, después de eso, todavía se redibujó y los animadores y entre todos pues le metimos más cosas, más jaladas. Y los actores, ya que grabamos las voces, también le metieron de su cosecha. Muchos de los diálogos no están escritos, muchos de los diálogos Están improvisados. fueron improvisados en las sesiones de grabación con los actores. El cine es un trabajo en equipo, se sabe, se confirma más siempre, pero habemos quienes vemos el cine a través de quien dirige las películas, o por lo menos procuramos entrar por ahí. Sí. Con una película tan compleja, porque es una película no complicada, sino compleja, hay muchos niveles de lectura, eso que quede claro. Sí. Es una película súper fácil de ver, o sea, Sí. está muy bien montada. Sí, se sigue perfecto, se entiende todo. Sí. La pregunta es qué tan tú ya habiendo trabajado con todo este equipo, con todos estos rebotes y todas las complicaciones que tiene, número uno, una película y número dos, una película animada, Sí. ¿qué tan tuya es la película? Pues yo la considero mía por muchas cosas. Bueno, mía compartida con pues unos compañeros buenísimos, unos solidarios, creativos, maravillosos, que nos acompañaron al productor, al guionista y a mí en esta aventura. Pero pues los monos originales los inventé yo. Yo los aprendí a moverlos. Le metí a la historia. Me gustó la historia porque se parecía a otras cosas que estaba haciendo. Pues sí, o sea, sí es. De hecho, está más mi trabajo que en otras películas de animación industriales. O sea, sí es una película muy personal a muchos niveles. Me imagino que es muy personal del guionista también y Claro. muy personal del productor Pablo Baksh. De Pablo Baksh, que le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Y pues sí, o sea, o sea, yo primero diseñé todos los personajes y luego Emi Hernández, Gabo Gedovius y Israel Hernández y Adolfo se unieron y ya como que le dieron la última forma. Sobre todo Emi diseñó a una arpía que está basada, yo le dije, quiero que se parezca a Louis Brooks, y ya hizo una arpía maravillosa. Luego mi elefantita pues era una elefantita normal y Emi la transformó en la que quedó ahora. Y Bruno pues sí, yo lo inventé, Daniel yo lo inventé, la mamá, en fin. ¿Y cómo fueron armando el reparto? Porque el reparto es brutal. O sea, sí, hicimos trampa, llevamos a puros buenos, ¿no? A los más buenos. Como dicen por ahí, pues así que fácil, así, te juntas con puro bueno. Así, pues, sí. Así que chiste, ¿no? No, tienen su chiste. ¿Cómo armaron? Julieta Gurrola, Mauricio Isaac, Silverio Palacios, Héctor Bonilla, Marina de Tavira, Damián Alcázar, o sea... Pues a muchos ya los conocía y pues, les hablamos, ¿no? Ya les dijimos, ¿quieren, no? ¿Y cómo ves, Héctor? Sí, quieres. Que yo no había trabajado con Héctor Bonilla, pero ya lo conocía.
Y dijo, sí, pues va. Villanazo. ¿No? Villanazazazo. No, es que hay varios villanos en esta película. Es un poco el villano, y te lo quería preguntar, es un poco el villano de las películas mexicanas, ciencia ficción. Sí, sí. Tiene un laboratorio. Tiene un laboratorio ahí. del santo, ¿no? Claro, Con claro. chispitas y todo, y electrodos y todo. Era toda la intención, me imagino. Sí, ¿no? sí. Luego, pues hay un personaje como de la picaresca del cine negro mexicano, que es el borrachito, que es Álvaro Guerrero. Y pues los llamamos a muchos porque ya sabíamos que iban a funcionar perfectamente para los personajes, y en otros casos hicimos casting y se quedó, y sobre todo para encontrar a la niña, pues fue el casting más exhaustivo. Vimos y oímos. Vieron y oyeron. A muchísimas niñas, y la que más nos gustó fue Galia Mayer, y pues ella hizo la voz. Tenía 5 añitos cuando empezó a grabar la voz, luego 6. Las primeras sesiones de grabación no sabía leer. Uh-huh. ¿Cómo diriges a una niña que no sabe leer? Le dices que diga. Y que tiene toda la película en la espalda. Pues hay un videíto en YouTube, que es una sesión de grabación de las voces, en donde estamos grabando la escena piloto con Silverio y con Galia, y ahí pueden ver cómo estuvo ese proceso. Fue muy divertido, entonces le decíamos más o menos qué decir, y los actores siempre actuaron con el personaje que tenían al lado, pues, o sea, los actores, o sea, Galia, o sea, una escena de Bruno y Ana, pues eran Galia moviéndose y actuando con Silverio, y contestándose cara a cara y reaccionando a la actuación del otro. Era como filmar la película sin haberla dibujado y sin filmarla, pues nada más grabando las voces, pero era pues montar toda la película como obra de teatro, no sé. Bueno, entonces pues en cada toma sucedían cosas distintas, inventaban cosas distintas, había espacio para la improvisación, y luego pues ya tomamos las mejores tomas y ya armamos el animatic, armamos la pista de diálogos que se grabó en el 2011 y es la misma que escucharán ahora que vean la película. Y eso se montó con los dibujos, y a partir de ahí ya empezamos a construir toda la animación. Que es hasta cierto punto obvio lo que buscabas en un reparto como el que acabamos de mencionar, pero sí me gustaría que me explicaras qué estabas buscando en la voz que le ibas a poner a Ana, que te hizo decidirte por Galia. Bueno, cuando yo veo una película y que suena a doblaje del Canal 5, pues me da... pues pues me duele el hígado. Da para abajo, ¿no? Da para abajo, ¿no? O sea, así no habla la gente, o sea, o niños, que, bueno, yo respeto mucho a los niños actores, pero de repente los educan de una forma para que actúen los niños de una... Y entonces acaban hablando así. Y eso, pues no era lo que no queríamos. Y no queríamos, también, o sea, tanto en los seres imaginarios como en los seres humanos, como en los niños, queríamos actuaciones naturales, o sea, no exageradas, no de caricatura, no de doblaje al que estamos acostumbrados. O sea, no me refiero al doblaje clásico de las series que veíamos de chiquitos, sino pues como el doblaje cuando ya se hace así en masa y suenan las mismas voces y suena falsísimo. Eso no queríamos. Y se deciden por Galia. Ella no había actuado antes. No, ella no había actuado y no ha vuelto a actuar. Se está esperando. Me imagino que le gustó. No sé si está esperando. ¿Le gustó? No, pero quiere estudiar biología. No me acuerdo qué. O sea, quiere estudiar ya otra cosa. Ok. Está en la prepa ya. ¿No había cierto miedo que a la hora de prolongarse la producción más de lo que tú querías, que el tiempo y la tecnología se les viniera encima? Te lo pregunto porque la película, la ves, tecnológicamente y a nivel de animación, es completamente actual. Es actual porque no quisimos hacerla actual, porque sabíamos con qué herramientas contábamos, y entonces dijimos, pues hay que hacerla más gráfica, hay que hacerla como ilustración de cuento, hay que hacer que no se vea todo así hiperrealista, que no sea así fotorrealista todo, que es hacia lo que tiende la tecnología, ¿no? De repente ves el libro de la selva y ya, pues, claro. O sea, no se filmó nada, no hubo selva, no hubo animales, ¿no? Y ves eso y
seguramente dentro de 5 años diríamos, qué 2017 era, se ve, ¿no? Claro. Como ahora vemos las películas noventeras y 2000eras. Pero ahorita sí, la tecnología, ves el agua de las de ahora, de Moana, de las que quieras, y sí es increíble el nivel de perfección que se ha alcanzado con la tecnología. Pues nosotros no le entramos por ahí, ¿no? De hecho, en las texturas se notan los brochazos de los trazos en la piel. O sea, no quisimos hacerlo así hiperrealista. Que además se encaja con el propio espíritu de la película, porque de nuevo, todo es producto de la imaginación. Así es. Desde el minuto 1 alguien está imaginando eso. Sí. Sí. Digo, sin estropeo, ¿no? Pero Los autores, las imaginaciones de los personajes se van cruzando. Se combinan. Y luego sí, los amigos imaginarios pues son de varias personas y así, ¿no? La decisión fue esa. Por un lado, protegiéndonos, ¿no? Sabiendo que además no sabíamos cuánto nos íbamos a tardar, esperábamos que menos, pero sí sabíamos que, por un lado, el nivel que se ha alcanzado con la tecnología de logro visual es impresionante, y pues que no tenemos esos dineros, ni esos tiempos, ni esos equipos, ni esos motores de render, ni nada de eso. Hace rato dijiste que la película en muchos niveles es muy personal. Sí. Y me gustaría hacer una comparación con una película que no tiene nada que ver, en teoría, con Ana y Bruno, que es probablemente tu película más conocida fuera de México, que es El crimen del padre Amaro. No sé, estoy suponiendo, a lo mejor todas tus películas son... No, la más exitosa fue hacia El crimen del padre hacia Amaro, afuera, yo creo que es esa. ¿Cuál es la diferencia entre el Carlos Carrera de esa historia, el que está contando esa historia, y el Carlos Carrera que está contando Ana y Bruno? Pues, o sea, cada historia, pues, exige distintas cosas. A mí no me gusta, pues me aburriría hacer como la misma historia siempre. Aunque hay cosas que de repente se repiten, además por razones varias, porque algunas películas pues, son guiones míos o guiones en colaboración, y otros son propuestas de un productor que me llama y me invita a una película, como en El crimen del padre Amaro, que me invitó Alfredo Ripstein, a trabajar con un guión de Vicente Leñero. Entonces, sí trabajé con Vicente, pero pues, o sea, aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en cierto sentido del humor, en personajes ladillas, o sea, sí aparecen pues varias cosas que también se dan en Ana y Bruno, desde La mujer de Benjamín. Que es una película, voy a aprovechar que estás aquí, es una película que reviso muy de vez en cuando. Me gusta mucho y te quería felicitar por eso. Muchas gracias. Pues la mujer de Benjamín la planeé, o sea, ahí sí hice todo el storyboard. De repente me imaginé a los personajes y luego busqué actores que se parecieran a los dibujitos que había. O sea, sí la ideé como una película de animación, y luego la sobreensayé, igual por eso está medio tiesita, pero la ensayé como obra de teatro, y además, bueno, porque teníamos 4 semanas para filmarla y la tuvimos que filmar muy rápido. Pero sí, desde entonces también pues se repiten cosas, ¿no? Otra vez pues, personajes molestosos, y además, aquella película encajó en lo que en ese momento se volvió a llamar el nuevo cine mexicano. Sí, después del nuevo cine mexicano de los 70s. Llegó el nuevo cine mexicano de los 90s. Los 90s. Y ahora también se está hablando de un nuevo boom en el cine mexicano. No sé si es... sé que la película es animada y que estás en otras circunstancias. No sé si se puede equiparar una facilidad o una dificultad para filmar. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, que ya viviste un nuevo cine mexicano, lo que está pasando ahora? Especialmente habiendo transitado 7 años haciendo esta película. Sí, pues ha cambiado mucho. Por ejemplo, no
o sea, desafortunadamente creo que ahorita El Padre Amaro no funcionaría en taquilla o no se hubiera estrenado en las mismas circunstancias. Porque pues nos hubieran dicho, no es comedia romántica, no, se va a 3 salas. Exacto. A las 8 de la noche en el cine más lejano, ¿no? Entonces, está muy bien la cantidad de películas que se están produciendo, pero hay como una especie de... En la práctica, no digo que sea como intencionado, pero en la práctica está sucediendo que hay, o sea, como un clasismo de películas en donde solo unas películas con ciertas características tienen derecho a estar en las salas. No necesariamente las mejores. Ni en los mejores horarios. No, en los mejores horarios sí, cuando son comedias. Las que cumplen las que cumplen el requisito de producto de consumo en el mall. Entonces a esas sí se les privilegia, salen con 2,000 copias, se les dan buenos horarios, algunas funcionan, algunas no. Y hay otras películas que son normales, que cuentan historias para todo público, que podrían llegar incluso a ser, si no taquillazos, pues sí tener una buena aceptación de parte del público. Por ejemplo, Sueño en otro idioma, que no responden a ese esquema preconcebido de lo que debe ser el cine mexicano comercial, que no tienen ninguna oportunidad. Y entonces, pues eso es está muy desequilibrado. Y a mí me consta que cuando hay las semanas del IMCINE y no sé qué, en todas las ciudades del interior de la República, la gente sí quiere ver, sí puede ver otro tipo de propuestas y yo creo que también podrían funcionar con ganas y con promoción en las salas comerciales. En fin. ¿Dónde está Ana y Bruno? Ana y Bruno. En ese esquema, porque desde el punto de vista de quien ve películas, que es el mío, sí, cumple sin ser una comedia romántica calcada de otras. Tiene lo suyo, tiene su parte de comedia romántica. Yo creo que entra... La historia del elefante. Sí. Bueno, sí, tienes toda la razón. Pero nada más. Pero nada más. Demás no. ¿Dónde entra? Porque para mí cumple los estándares de un gran estreno. En el país que tú me digas. Sí, así ha sido. Pues sí pensaron en eso. Pues ¿no? sí. Y están pensando en eso para promocionarla. Estamos pensando en eso para promocionarla y ojalá sí le vaya bien. Sí. Bueno, yo le digo a la gente que sí. De entrada pueden ir prácticamente con los ojos cerrados y abrirlos en cuanto empieza la película. No se van a arrepentir. No, de verdad. No es porque la haya hecho yo. Es porque ya vi como las reacciones del público aquí y en todos lados. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar? Creo que la función más antigua que yo recuerdo fue la del Festival de Morelia del año pasado. En México. En México. Sí. Fue la primera vez que la mostramos en público en México en el contexto de un festival. ¿Cómo le fue en esa función? Muy bien. Le fue muy bien. Pero las más importantes fueron las de donde hicimos un focus group donde había ya público infantil y público no de festival, sino de cine. De cine. ¿Qué te dijeron los chavos? Pues estaban encantados y felices y la gente reacciona muy bien. O sea, ¿estás confiado en la película? Yo confío en la película y sí, yo creo que, o sea, si van, si se quedan la hora y media y se meten ahí a este tobogán y carrusel de emociones y pues les va a gustar mucho. ¿Qué te gusta? Suena complicada suena rara la pregunta, pero te la voy a plantear así. ¿Qué película quieres que vea la gente? Es decir, tiene muchos niveles de lectura, hay muchos personajes, hay 2 personajes centrales que son los del nombre de la película. Ajá. Es muy personal para ti, por un lado, pero es un trabajo en equipo, por el otro, donde cada quien también deja su propia aportación. ¿Qué película quieres que vea la gente? ¿O en qué quieres que se fijen para empezar? Obviamente después cada quien llegará a sus profundidades. No, bueno, que la vean, que le entren a la historia. Y lo bueno del cine es que cada quien se hace su película. O sea, las películas están terminadas. O sea, el cine, sí es como un arte masivo, pero realmente es un arte también que apela a la percepción individual.
O sea, no es lo mismo una película para un espectador que para otro. Y tú te acuerdas de unas películas que te marcaron de niño y yo me acuerdo de otras y así, y con cada uno, la experiencia estética individual, pues, en general, bueno, de cualquier expresión artística y del cine en particular, pues es una cuestión íntima de comunicación con lo que está sucediendo en pantalla. Entonces, pues lo bonito, pues lo que quiero de todas las películas es que las formen parte de lo que cada quien construya con ellas. Uh-huh. La película cae en un momento muy peculiar en cuestión del cine de animación que se está haciendo en este país. Por muchas razones, está como bullendo muchas propuestas animadas en cortos, en planes, en estudiantes que se van a estudiar fuera de México. Canadá, hay como una especie de ebullición alrededor de la animación mexicana. Sí. Que tiene tradición, además. O sea, no hay que olvidar que ya ha habido películas mexicanas animadas importantes. Sí. Y pocas, pero ha habido. Pero ha habido. Y la película cae en este momento, desde donde yo lo veo, para bien. Yo creo que sí, está bien. Del lado industrial, desde el año 2000, ¿no? Desde que Anima decidió empezar a hacer otra vez cine de animación, hay dos antecedentes de largometrajes animados. Está en Los Tres Reyes Magos y Los Supersabios. O sea, una en los 70s y una en los 80s. Y después las que se presentaban como cine animado mexicano estaban hechas en España, en los estudios de los hermanos Moro. Y a partir de ahí, pues dejó de hacer cine de animación en México en largometraje. En largo. Empezó un movimiento en Guadalajara, pues yo también hice cortos, en donde en cortometraje sí se empezó a desarrollar mucho la animación, pero no se habían encontrado la forma, no se ha encontrado la forma de producir largometrajes. Y estos muchachos de Anima Studio, pues empezaron con sus sistemas de computadoras ahí un poco a hacer pruebas y errores y empezaron a hacer largometrajes de animación. Cada vez va aprendiendo más, cada vez mejor técnicamente. Y este año, Ana y Bruno va a ser el quinto estreno de película animada mexicana en el año. Entonces, por un lado está creciendo la expresión de la animación en el terreno del cortometraje, donde se experimenta más, se arriesga más, las propuestas son, a mi juicio, más interesantes, y un cine industrial que sí está pensado para subsistir económicamente y para que haya continuidad de trabajo. Y esperemos que Ana reúna como los dos mundos. Y también están, o sea, y bueno, también hay películas que ya quieren contar otro tipo de historia, ¿no? Está el Ángel en el reloj, por ejemplo. Y en fin. Que sí está dirigida muy a los niños, que ¿no? Está muy dirigida a los niños. Muy bonita película. Como la del Niño de Piedra, ¿no? Y están, pues, las películas de Anima que quieren ser, pues, muy comerciales y le apuestan a ideas comerciales. Las que mejor han funcionado son las de las leyendas, que yo creo que porque no son copia de historias de otros lados, claro, ni chistes de otros lados, sino que es, o sea, el público mexicano sí se quiere reconocer en pues, sus cuentos y La Llorona, claro, y el Charro Negro y el Chupacabras y esas cosas, y son curiosamente las que mejor les funcionan. Y, curioso que sean de terror, además, casi todas, y de ¿no? Y de terror porque a los niños sí les gusta que les digas ¡bu! Y se espantan. Claro. O sea, una película de terror de animación que se llamó Monster House fue un exitazo, fue una película muy barata, casi independiente de animación de la década pasada o antepasada, no, pasada. Bueno, ahorita te digo de qué año es Monster House. 2000 y poquitos. Y a los niños les encantaba y fue un gran éxito de taquilla. Hiciera 2006. 2006. O sea, hiciera terror con una mujer asesinada muerta, encementada en el sótano, en su casa, y no una cosa. Y a los niños, pues, les encantaba asustarse. ¿Vale la pena hacer cine animado en general? Y ya nos podríamos dirigir incluso a México con este boom que estamos hablando ahora
están haciendo muchas películas, hay muchas producciones, hay propuestas para todos lados. Tú que has animado toda tu carrera, ¿vale la pena hacer cine animado? Yo creo que sí vale la pena hacer cine animado. O sea, además está probado que la animación se vende en todo el mundo. Uh-huh. O sea, las películas de Anima, por ejemplo, sí se distribuyen en todos lados. Las de los huevos pues son muy locales, pero pues también fueron de las películas más taquilleras en los años que fueron estrenadas. Sí, claro que vale la pena, sí vale la pena mucho. Y sobre todo vale la pena, el cine para niños en México está muy descuidado. Entonces, creo que sí hay que hacer cine en clasificación A, porque si no, pues todo va a estar dictado, todos los gustos de una nueva generación van a estar dictadas por otras estéticas y por otras culturas y por las selfies y los likes y pues sería muy triste un mundo homogéneo y también este país igual que todos. Claro. ¿No? Entonces sí está bueno que existan historias de todos los lugares del mundo, ¿no? Pero que no se dejen de hacer. ¿Harías otra película animada? Ya empecé. Ya empezaste. ¿Nos puedes contar? Sí, claro. O sea, ahorita estoy haciendo todo lo que se puede hacer sin dinero, que es un guión y un storyboard. O sea, ya tengo dibujada toda la película. Voy a empezar otro tratamiento del guión y pues evidentemente se retrabajará el storyboard. Es una historia que empecé a trabajar antes de Ana y Bruno, pero luego la dejé por ahí olvidada en lo que hacía Ana y Bruno y ya la retomé. Es una historia que a mí me gusta mucho, que se trata de un niño que le tiene que conseguir un alma a su hermanito porque en ese mundo, en esa realidad distópica, pues ya así como hay que pagar ahora por tomar agua, allí en ese mundo pues hay que pagar para que los nuevos niños tengan almas. Y si no tienes dinero, pues el niño va a estar desalmado y ya te friegas. Que es un poco lo que estás diciendo. O sea, necesitamos que los niños de este país escuchen historias de este país. O de este país o de... O sea, del suyo. Del suyo y que se vean cómo es el paisaje y cómo... No, pues una película francesa ni siquiera te preguntas cómo va a ser el paisaje. O sea, de repente... pues sí, ves, y si pasa en París, pues ves París, claro. Ya, y todo el mundo lo reconoce. Y en México ves una película mexicana y pues en la Condesa y en la Roma, porque no vaya a ser que se parezca a México, ¿no? Y que salga puro güerito, porque qué onda. Y ese cine es el que a mí de plano no me late, porque además es aburridísimo, porque desde la primera toma ya sabes cómo va a acabar. Claro. Y yo, pues no, para eso no pago un boleto. Pero bueno, ese tipo, o sea, pero hay otro tipo de cine que creo que también tiene ese valor, ¿no? Ese valor de vernos en pantalla. Y Ana y Bruno también, además de toda la historia universal que toca, pues, o sea, pasa en México. Sí. Pero además, o sea, no nos preguntamos, o sea, va a pasar en México y las calles van a parecer México y las montañas van a parecer México y el centro recreativo en donde empieza se parece a un edificio que estaba en Mixcoac, que fue inaugurado por Porfirio Díaz, que era, bueno, sí era un asilo. ¿Cómo le llamaban en ese momento? No sé, pero es el de la Castañeda, ¿no? Sí, es el de la sí, que es tal cual, pues, o sea, está construida a partir de fotos. En fin, pues, o sea, ahí está el espíritu, ¿no? Ahí está el espíritu y no hay mariachis. Lo agradezco mucho. Que no sea obvia. Sí, hay un poquito de florecitas de cempasúchil, pero una escenita. O sea, no hay charros, no hay pues sí. Que está bien, que acabes transmitiendo ese espíritu. Ajá. Sin necesidad de obviar la película, ¿no? Así es. Eso se agradece mucho, sí, Carlos. Sí. ¿Algo que quieras agregar sobre la película? ¿Algo que se me haya olvidado preguntarte? Pues no. Pues que la vean. Véanla para que pues que opinen. O sea, las películas son de quien las ve. Uh-huh. Pues bueno, ahí está la invitación para ver Ana y Bruno, que estrena, como les dije, este fin de semana. Me imagino que el estreno será grande mediano. Grande mediano, sí. No, o sea, 1,000 salas. O sea, 600 copias repartidas en 1,000 salas. Está bien. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien, está muy bien. Está excelente. Sí. Entonces no hay pretexto. La verdad no se van a arrepentir. No lo digo porque esté Carlos sentado enfrente de mí.
Yo disfruté mucho la película, también me dejé llevar, llegué a profundidades bien interesantes en los personajes, disfruté al villano como... El villano es buenísimo. Disfruté todos los personajes. Los villanos, o sea, la villana elefanta y el sí, villano... y el villano... El doc. es un gran referente al cine mexicano anterior, como ya lo dijimos, no solo el villano, toda la historia. Entonces, quedan invitados para ver Ana y Bruno este fin de semana ya en salas del país. Finalmente alcanza su público natural. Así es, sí, porque se habla en mexicano. Se habla en mexicano todo el tiempo. Ajá. Y pues bueno, felicidades, Carlos, muchísima suerte con la película, y aquí están los micrófonos abiertos para cuando los necesites. Muchísimas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me